Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros de psicología. Es un placer estar aquí una vez más para compartir. Si están listos para explorar juntos este fascinante mundo, les animo a que se suscriban para no perderse ninguna entrega. Dejen su like si disfrutan del contenido y compartan para que más personas puedan beneficiarse de este material. Comencemos. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicóticos y orgánicos. Parte 23. Tratamiento ambulatorio para personas con retraso mental. Introducción. A pesar de la clara evidencia de que las personas con retraso mental experimentan un rango completo de problemas psicológicos y emocionales, históricamente la gente con diagnóstico doble de retraso y trastorno mentales ha tenido dificultades especiales para recibir la atención de los servicios de salud mental. Varios autores han indicado que esos individuos se encontrarían en tierra de nadie entre los servicios de salud mental y los de retraso mental, y han observado además una falta de voluntad por parte de muchos profesionales de la salud mental en abordar ese espacio. Como consecuencia, las personas que tienen un diagnóstico doble han permanecido con un nivel de servicios considerablemente inferior con respecto a sus necesidades de tratamiento psicológico. Sin embargo, recientemente se han realizado importantes intentos para abordar este descuido. Por ejemplo, el número de febrero de 1994 de la Journal of Consulting and Clinical Psychology se dedicó totalmente al tema del retraso y el trastorno mental. No obstante, cualquier intento de entender la forma de abordar las necesidades de tratamiento ambulatorio en las personas con discapacidades del desarrollo requiere que se considere la conducta adaptativa y la intelectual. Retraso mental y funcionamiento adaptativo. Desde la creación de la American Association on Mental Retardation, AMR, en 1876, el concepto y la definición del retraso mental ha cambiado de forma importante. La definición de retraso mental presentada en la novena y más reciente edición del Manual sobre Retraso Mental, publicado en 1992, refleja estos cambios. De manera específica, esta definición se centra en la interacción entre el individuo, el ambiente y las áreas adaptativas específicas asociadas con el trastorno. El retraso mental se refiere a limitaciones importantes del funcionamiento actual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la media, existiendo al mismo tiempo limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado de uno mismo, la vida en casa, las habilidades sociales, la utilización de la comunidad, el control del propio comportamiento, la salud y la seguridad, los aspectos escolares, el ocio y el trabajo. El retraso mental se manifiesta antes de los 18 años. Con el fin de confirmar un diagnóstico de retraso mental, un individuo tiene que poseer un CI de cerca de 70 a 75 o inferior y debe mostrar evidencias de limitaciones de la habilidad de adaptación al menos en dos áreas de las habilidades adaptativas. Los criterios proporcionados en la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. A funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la media, un CI de cerca de 70 o inferior en un sujeto al que se le ha administrado un test de inteligencia, en los niños. Una opinión clínica de funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la media. B. Deterioros o déficit concurrentes en el funcionamiento adaptativo presente, por ejemplo, la eficacia de la persona para satisfacer los patrones esperados a su edad por su grupo cultural en, al menos, dos de las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado de uno mismo, la vida en casa, las habilidades sociales / interpersonales, el uso de los recursos de la comunidad, el gobierno de uno mismo, las habilidades académicas funcionales, el trabajo, el ocio, la salud y la seguridad. C. La aparición se produce antes de los 18 años. En Estados Unidos, el número de adultos con retraso mental que residen en la comunidad ha aumentado notablemente en los últimos 20 años debido a una tendencia hacia la desinstitucionalización nacional. A pesar de muchas de las consecuencias positivas proporcionadas por esta integración en la comunidad de los adultos con discapacidades del desarrollo, el proceso de asimilación ha llevado también a un aumento en las experiencias estresantes de la vida. Los problemas de empleo, las dificultades económicas y las preocupaciones interpersonales pueden ser abrumadores para los individuos con posibles vulnerabilidades psicológicas, cognitivas, sociales y / o biológicas. La combinación de estas vulnerabilidades con un aumento del estrés puede explicar en parte las elevadas tasas de prevalencia de la psicopatología encontradas entre individuos con retraso mental que viven en la comunidad.
Las estimaciones actuales de comorbilidad, trastorno y retraso mentales como problemas coexistentes han ido desde el 10 hasta el 85%. Los síntomas conductuales asociados con la comorbilidad en la población con retraso mental a menudo hace que estos individuos pierdan su libertad y sean llevados a ambientes más restrictivos. De esta forma, sin tener acceso a modos de aumentar las habilidades adaptativas para la vida, muchos adultos mentalmente retrasados no pueden mantener su situación de vida en la comunidad. Obstáculos para el tratamiento eficaz. A pesar de la necesidad de servicios eficaces diseñados para abordar las necesidades de los individuos con diagnóstico doble, el número de investigaciones realizadas sobre la evaluación y el tratamiento es muy limitado. Las razones que subyacen a la falta de investigaciones científicas relativas al desarrollo y comprobación de tratamientos eficaces para esta población son diversas y pueden estar asociadas con viejos sesgos profesionales. Por ejemplo, muchos profesionales creen que la gente con retraso mental es de alguna manera inmune al trastorno mental. Otra razón implica la percepción de que la existencia de déficit intelectuales tiene prioridad sobre la presencia de síntomas psiquiátricos. Un factor más que contribuye a la falta de atención empírica sobre la evaluación de la psicoterapia para personas con retraso mental incluye el sesgo del terapeuta, especialmente entre los psicoanalistas y los terapeutas centrados en el cliente. En el pasado, muchos de esos clínicos han considerado a los pacientes con retraso mental como candidatos inapropiados para la psicoterapia. Finalmente, la dicotomización entre la salud y el retraso mentales en organismos federales y del gobierno ha servido también para minimizar el interés profesional en el desarrollo de programas eficaces de psicoterapia ambulatoria para personas con discapacidades del desarrollo. Por ejemplo, las personas con retraso mental que se remiten a una clínica de retraso mental para ser tratados raramente tienen el mismo acceso a los sistemas de salud mental. En conjunto, estos factores han llevado a una penuria de investigaciones empíricas que atestiguen la eficacia de estrategias empíricas para los distintos problemas clínicos padecidos por esos individuos. Esto subraya la importancia de redirigir nuestros esfuerzos profesionales en un intento de desarrollar mejores instrumentos de evaluación y procedimientos de tratamiento para adultos con discapacidades del desarrollo. Este capítulo se centrará en las bases teóricas y empíricas del tratamiento de los individuos con diagnóstico doble. Primero presentaremos una revisión de algunas consideraciones generales de evaluación, puesto que el tratamiento no puede existir aislado de los procedimientos de evaluación. Sin embargo, la descripción detallada de las estrategias de evaluación se encuentran fuera del alcance de este capítulo y pueden encontrarse en fuentes alternativas. Luego, describiremos brevemente y criticaremos los enfoques de tratamiento conductual y cognitivo-conductual. Creemos que la literatura actual apoya el empleo de estrategias cognitivo-conductuales, basadas en los principios del aprendizaje social, como una alternativa eficaz de tratamiento para esta población. Finalmente, se proporcionarán directrices para la investigación futura sobre el tratamiento. Consideraciones de la evaluación. A pesar de los progresos del conocimiento en el campo del retraso mental en las últimas décadas, no existe todavía un amplio cuerpo de literatura de investigación al que puede consultar un terapeuta con el fin de guiarse al diseñar un programa de tratamiento para un individuo con doble diagnóstico. La cuestión empírica y aplicada planteada por Paul hace más de 2 décadas se hace especialmente difícil de contestar en esta población. ¿Qué tratamiento, por quién, es más eficaz para este sujeto con ese problema específico, bajo qué conjunto de circunstancias? Desgraciadamente, no existe una contestación fácil a esta pregunta. Incluso dentro de la población general, no hay un manual de tratamiento al que puedan acudir los clínicos cuando plantean una intervención. Todo paciente se trata como un individuo con un conjunto único de circunstancias que rodean su trastorno. Lo mismo ocurre con los individuos de doble diagnóstico. Según Petronko, Harris y Corman, el uso del término diagnóstico doble conlleva la presencia de 2 discapacidades que a menudo origina problemas en la evaluación y el tratamiento. Estos autores concluyen que el futuro del tratamiento, con base en la comunidad, para los individuos con doble diagnóstico requerirá de profesionales que estén dispuestos a defender con firmeza los derechos de esta población. Es probable que la etiología de los problemas emocionales de un sujeto con retraso mental sea compleja. Por consiguiente, cualquier intento de explicar la psicopatología que se centre en un único fenómeno no satisfará la realidad clínica. Además, aquellas personas, como los padres y los profesores, que sería más probable que remitiesen a un individuo con retraso mental para la evaluación de la psicopatología, puede que no lo hagan debido a la dificultad en diferenciar el trastorno mental de los problemas de la conducta adaptativa asociados al retraso mental.
Se defiende un modelo de solución de problemas para la evaluación clínica y la toma de decisiones en el tratamiento, como medio de abordar de forma óptima la heterogeneidad de los pacientes y la complejidad que se encuentra en el proceso de cambio de conducta en el caso de los individuos con doble diagnóstico. Dentro de este marco, el análisis conductual y el diagnóstico son parte de un proceso global de evaluación, es decir, la combinación de un diagnóstico preciso y de unos procedimientos acertados de evaluación conductual produce un cuadro más completo. La evaluación multimodal. Una evaluación empírica, multimodal, incluye una evaluación de las virtudes y debilidades del individuo en las dimensiones biológica, neurológica, intelectual, de desarrollo, adaptativa, fisiológica, psicosocial y conductual. Sin embargo, la presencia de fenómenos asociados normalmente a las deficiencias intelectuales, como el pensamiento concreto o los déficits de la expresión verbal, pueden hacer difícil la diferenciación de los síntomas psiquiátricos. Existen muchos obstáculos para la evaluación psiquiátrica precisa de una persona con discapacidades del desarrollo. Una de ellas implica el diagnóstico mismo de retraso mental. Independientemente de las pruebas empleadas para evaluar la inteligencia y el funcionamiento adaptativo, es muy importante que el clínico que analice los resultados se centre en las funciones evaluadas por los distintos ítems del test. Este enfoque permite una mayor comprensión de las virtudes y debilidades del individuo. Un segundo obstáculo a la evaluación correcta lo constituyen las propias limitaciones cognitivas o de desarrollo del paciente. Como consecuencia de estas limitaciones, el clínico debe conocer los déficits de adaptación predecibles asociados a distintos rangos de edad y niveles de funcionamiento intelectual. Un tercer obstáculo proviene del fenómeno del enmascaramiento diagnóstico, que puede hacer que los clínicos infradiagnostiquen la patología en adultos con retraso mental debido a que la conducta desadaptativa se ve como una característica asociada del retraso mental, en vez de un síntoma con importancia diagnóstica. Un modo útil de superar este obstáculo cuando se consideran distintas posibilidades diagnósticas es acordarse de buscar evidencias que invaliden las hipótesis clínicas y examinar en profundidad el contexto en el que se dan los síntomas. Finalmente, la presencia de múltiples factores etiológicos asociados con la patología puede constituir un obstáculo en donde la mejor forma de superarlo es abordando las variables a evaluar en todas las áreas relevantes: médica, psicológica, familiar, social, emocional y educativa. Además, la evaluación de cada área requiere del empleo de instrumentos de diagnóstico fiables y válidos, tales como los datos pertinentes de la historia del individuo, cuadernillos de evaluación, listas de síntomas, formatos de registro conductual y tests estandarizados. Si nos atenemos a un punto de vista de causalidad múltiple, se debería ampliar la búsqueda de problemas específicos importantes para incluir áreas que se encuentran más allá del propio individuo. Es decir, además de centrarse en el paciente, la evaluación y el tratamiento deberían incluir también el ambiente y el sistema de prestación de cuidados al sujeto. En este sistema están incluidas las personas de la vida del paciente que tienen la responsabilidad directa de proporcionarle apoyo, cuidado y supervisión de forma diaria y continua. La amplia categoría del ambiente abarca el entorno físico y social. Las variables sociales incluyen a los amigos, compañeros de trabajo y de habitación, y otros individuos que entran en contacto con el paciente. Las variables físicas incluyen el lugar de residencia y los alrededores. Algunas o todas las variables de las tres categorías generales, paciente, sistema de prestación de cuidados y ambiente, pueden funcionar como factores causales o de mantenimiento de los problemas presentes. Así, cualquiera de estas variables puede representar objetivos viables de tratamiento. Una vez que se ha realizado una evaluación completa y amplia, la siguiente fase de la intervención clínica entraña el diseño de un plan global de intervención que se individualice para ayudar al paciente en los objetivos de tratamiento identificados. Al desarrollar ese plan de tratamiento, el terapeuta necesita escoger estrategias de intervención e identificar procedimientos apropiados de entrenamiento que tengan alguna base empírica en la literatura científica. En resumen, los procedimientos de evaluación multicomponentes descritos anteriormente deberían guiar al clínico en el plan de tratamiento, incluyendo los siguientes factores. 1. Una clara comprensión de los distintos componentes del doble diagnóstico, es decir, un conocimiento de la definición de retraso mental y de la comorbilidad del trastorno mental. 2. Un procedimiento de evaluación amplio/diagonal multimodal que permita conocer los déficits y virtudes específicos del individuo. Y 3. La capacidad para llevar a cabo el enfoque de tratamiento en un entorno que sea útil al propósito de optimizar el éxito en distintos lugares y a lo largo del tiempo. Estos son los criterios últimos por los que evaluar el tratamiento en los individuos con diagnóstico doble.
Un cuarto factor en el desarrollo de un plan eficaz de tratamiento es un conocimiento completo de los distintos procedimientos disponibles para esta población, así como de las ventajas de utilizar un enfoque combinado de tratamiento. En un intento de abordar este tema, revisaremos la literatura en las siguientes páginas e intentaremos proporcionar un resumen de las estrategias que pueden ser potencialmente eficaces en lugares ambulatorios para individuos con doble diagnóstico. Aunque reconocemos la ambigüedad asociada con el concepto de psicoterapia ambulatoria, queremos hacer una distinción entre estos enfoques de los que se llevan a cabo principalmente en instituciones o clínicas de residencia interna. Ya que las tendencias en todo el mundo relativas al cuidado de la salud mental reflejan una política de desinstitucionalización, es muy importante la necesidad de servicios prestados por la comunidad que proporcionen psicoterapia sobre una base ambulatoria. Enfoques conductuales. Aunque no son mutuamente excluyentes, hemos dividido estructuralmente la literatura conductual en enfoques basados principalmente en el aprendizaje operante, en el condicionamiento respondiente y en los paradigmas del aprendizaje social. Las estrategias clínicas basadas en los principios del aprendizaje operante y del respondiente que se han aplicado y evaluado en instituciones o clínicas de residencia interna han demostrado ser eficaces programas de tratamiento para un amplio rango de problemas padecidos por adultos con retraso mental y trastornos conductuales y emocionales concomitantes. Los problemas tratados incluyen miedos y fobias, problemas con el aseo, habilidades de habla deficientes, obesidad, trastornos por ansiedad, agresividad, trastornos de comportamiento, conductas sociopáticas, automutilación, conducta autolesiva, conductas sintomáticas específicas de la esquizofrenia y de la depresión mayor, enuresis, encopresis, coprofagia, vómitos que son masticados una y otra vez, y déficit conductuales específicos asociados con el autismo. Estrategias operantes. Los procedimientos conductuales de base operante descritos en la literatura incluyen una variedad de estrategias de control de las contingencias como el refuerzo diferencial, la economía de fichas, el castigo, el tiempo fuera, las instigaciones, la sobrecorrección y la saciación. En una revisión, Whitman et al. Señalaron que la literatura sobre los resultados del tratamiento que evaluaba las estrategias conductuales ha mejorado en general en su rigor metodológico. Realmente se ha desarrollado una tecnología impresionante para disminuir la conducta desadaptativa y aumentar la adaptativa. Sin embargo, existen algunos problemas relativos a los procedimientos de base operante que limitan la facilidad con la que se pueden utilizar esos enfoques clínicos en una variedad de lugares de tratamiento. En primer lugar, una crítica importante de muchos de los estudios sobre tratamiento que emplean técnicas conductuales de base operante es que se han llevado a cabo en entornos controlados, como instituciones, lugares residenciales y salas de clase. Además, las intervenciones requieren un equipo de profesionales entrenados que sea capaz de llevar a cabo con eficacia programas de manejo de las contingencias. En lugares menos restrictivos, como en casas grupales, o en casos en los que el individuo vive con los miembros de su familia, el llevar a cabo complejos programas de manejo de las contingencias se vuelve más difícil. El entrenar a las personas que cuidan de los sujetos con retraso mental en técnicas de control conductual requiere que esas personas estén motivadas, sean competentes y también ingeniosas, características que no están siempre presentes. En segundo lugar, incluso cuando las estrategias de intervención son eficaces, existen a menudo problemas relativos al mantenimiento de los beneficios, dado tratamiento y a la generalización de estas conductas a nuevos contextos. Como han señalado Matson y Gardner, el empleo de procedimientos operantes en sujetos con retraso mental continúa siguiendo el modelo de entrena y espera para la generalización y el mantenimiento. Sin el aprendizaje satisfactorio de las habilidades de afrontamiento necesarias para ejercer un impacto sobre distintas situaciones del ambiente, el empleo de estrategias estrictamente operantes puede dar como resultado la pérdida de los beneficios del tratamiento logrados por medio de esas estrategias. Finalmente, con respecto a problemas objetivo específicos como la agresión, un tema importante de la literatura sobre la modificación de conducta ha sido centrarse en los procedimientos de castigo. Estas intervenciones, aunque potencialmente eficaces, ofrecen importantes obstáculos legales y éticos por los derechos de los pacientes a un tratamiento menos restrictivo. Estrategias de base respondiente. Una segunda categoría general de los enfoques de tratamiento conductual para los adultos con retraso mental se refiere a aquellos basados en los principios del condicionamiento respondiente. Por ejemplo, los diseños de caso único, como el llevado a cabo por Schloss et al., han proporcionado un apoyo inicial a la eficacia de un enfoque de condicionamiento respondiente, por ejemplo,
Relajación muscular progresiva y desensibilización sistemática para reducir las respuestas de ira en un sujeto. Se ofrecieron datos también sobre la generalización a lugares y situaciones del propio entorno del paciente. Además, Guralnick combinó la desensibilización sistemática con un procedimiento en vivo al tratar el miedo a las alturas que padecía un paciente masculino de 21 años con el síndrome de Down. Peck utilizó un diseño de grupo para reproducir estudios de tratamiento por medio de la desensibilización, desarrollados en un principio para pacientes con una inteligencia normal, en individuos con retraso mental. Se identificaron 20 sujetos con miedo a las ratas o a las alturas según un cuestionario de miedos y un test de evitación conductual. Se compararon 4 grupos de tratamiento, de 4 sujetos por grupo, y se incluyeron distintas estrategias de desensibilización, un grupo placebo y un grupo control sin tratamiento. Aunque el tamaño de la muestra utilizado en esta investigación puede haber obstaculizado la capacidad de Peck para sacar conclusiones seguras, se encontró una tendencia hacia una eficacia superior en un programa de tratamiento por medio de la desensibilización por contacto. En otra investigación, de Amsifel y Chamove, se halló que el entrenamiento en relajación era eficaz para reducir la agresión y las interrupciones verbales en un grupo de 6 individuos con retraso mental, en comparación con un grupo control de 6 sujetos. Estos estudios y otros apoyan la eficacia potencial de técnicas de base respondiente para abordar las necesidades de tratamiento de los individuos con diagnóstico doble. Los investigadores han empleado también enfoques de condicionamiento respondiente junto con estrategias operantes como los programas de reforzamiento, en un intento de mejorar la eficacia global. Intervenciones como estas pueden ser de especial utilidad para transferir los beneficios terapéuticos obtenidos en la clínica al entorno del paciente. Por ejemplo, Baranche et al. Describieron el empleo de procedimientos de refuerzo para facilitar la terminación de las tareas para casa, pertenecientes a ensayos de contracondicionamiento en vivo, como importante para la generalización de los efectos socialmente relevantes del tratamiento. Sin embargo, a pesar de la eficacia potencial de este enfoque combinado, es difícil, y a menudo poco realista, encontrar individuos que lleven a cabo estos procedimientos en una clínica para pacientes externos. En general, las estrategias de tratamiento más eficaces podrían ser aquellas que permiten que el individuo aprenda a regular su propia conducta. Estas estrategias aplican principios del aprendizaje social y estrategias cognitivo-conductuales. El tratamiento cognitivo-conductual. Whitman ha planteado que las intervenciones clínicas basadas en el aprendizaje social y en la teoría de la autorregulación pueden ser más eficaces que los sistemas de manejo de las contingencias externas para que los individuos con retraso mental aprendan las habilidades de afrontamiento necesarias. Las ventajas de estas estrategias sobre los enfoques estrictamente conductuales es que abordan de forma más completa los temas del mantenimiento y de la generalización. La teoría del aprendizaje social se apoya notablemente en los procesos cognitivos que juegan un papel en el cambio de la conducta. Centrándose en estos factores cognitivos, el individuo puede llegar a estar mejor equipado para regular su propia conducta en lugares diferentes. Una reciente revisión de los procedimientos de autocontrol empleados para facilitar una amplia variedad de habilidades profesionales y académicas, indicó que las personas con discapacidades del desarrollo pueden aprender a poner en práctica satisfactoriamente esos procedimientos. Con una mayor relevancia clínica, se encontró que los procedimientos de autocontrol eran eficaces para reducir las conductas verbales perturbadoras de un adulto con retraso mental en un lugar de rehabilitación profesional. En general, los enfoques basados en el aprendizaje social incluirán estrategias como el modelado participante, el ensayo de conducta, el autorrefuerzo, y otros procedimientos cognitivo-conductuales como el entrenamiento en solución de problemas, el entrenamiento asertivo, el entrenamiento en autoinstrucciones y el entrenamiento en habilidades sociales. En un estudio, Matson evaluó la eficacia del modelado participante como estrategia para disminuir el excesivo temor a participar en actividades comunes. Se igualaron en sexo y gravedad del miedo 24 adultos con retraso mental y luego se asignaron aleatoriamente a un grupo control sin tratamiento o a un grupo de modelado participante. El tratamiento activo implicó, en primer lugar, que uno de los entrenadores ensayase el ir de tiendas y llevar a cabo actividades que tenían que ver con los sujetos en una situación de taller protegido. Luego, el terapeuta acompañó a los pacientes hasta una tienda de ultramarinos del barrio en donde realizaron tareas específicas de compra por medio de aproximaciones sucesivas. El tratamiento se llevó a cabo durante un periodo de 3 meses.
Las personas incluidas en el grupo de modelado participante dieron muestras de más habilidades para ir de tiendas y menos temor que los pacientes no tratados. Además del rigor metodológico que caracterizó esta investigación, tiene una especial importancia el hecho de que Mattson abordase un problema socialmente relevante, es decir, la integración en la comunidad. Benson, Ras y Miranti evaluaron varios formatos diferentes de procedimientos de autocontrol, como el entrenamiento en el control de la ira en 54 adultos con retraso mental leve y moderado. De modo específico, se compararon entre sí 3 intervenciones: relajación muscular progresiva, entrenamiento en solución de problemas y entrenamiento en afrontamiento por medio de autoinstrucciones, así como con otra condición combinada que incluía los 3 procedimientos anteriores. Los resultados, después de 12 semanas de terapia, mostraron disminuciones significativas de las respuestas agresivas para todos los sujetos de las 4 condiciones. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre estos programas de intervención. Aunque no se incluyó un grupo control sin tratamiento, limitando así las conclusiones sobre el resultado real de los efectos observados del mismo, este estudio subraya la eficacia potencial de los procedimientos de autocontrol en los adultos con retraso mental. Otros estudios que han examinado la eficacia de los enfoques con base en el aprendizaje social para los individuos con retraso mental añaden más pruebas que apoyan la utilidad de esas estrategias. Los resultados de estas investigaciones indican que técnicas como el modelado, el ensayo de conducta y la retroalimentación han sido eficaces para enseñar habilidades de protección de uno mismo y habilidades interpersonales de tipo laboral. Se ha encontrado que el entrenamiento en habilidades sociales, como medio para aumentar el funcionamiento interpersonal y la conducta asertiva, es un procedimiento eficaz para adultos con retraso mental. Posteriormente, los procedimientos de entrenamiento en habilidades sociales se han empleado con eficacia para mejorar las habilidades de toma de decisiones asociadas a la educación de los hijos en madres con retraso mental. 9 madres con retraso mental recibieron entrenamiento de grupo en la toma de decisiones utilizando viñetas que describían situaciones de educación de los hijos. Los resultados indicaron que el empleo de habilidades de toma de decisiones mejoró significativamente por medio de esta intervención. El enseñar habilidades sociales a trabajadores con retraso mental ha mostrado también algunas pruebas de ser una estrategia eficaz de tratamiento. El entrenamiento en asertividad ha sido también eficaz para disminuir el malestar, la sintomatología psiquiátrica y los problemas de control de la ira en adultos con retraso mental y diagnóstico doble, facilitando igualmente su conducta asertiva y adaptativa. En el mismo estudio, Nesu et al. Evaluaron los efectos del entrenamiento en habilidades de solución de problemas sociales. Más específicamente, utilizando un diseño contrabalanceado, se asignaron 28 adultos con diagnóstico doble a 3 condiciones. Los sujetos de la primera condición, SP/EA, recibieron 5 semanas de entrenamiento en solución de problemas seguido por 5 semanas de entrenamiento asertivo. Los miembros de una segunda condición de tratamiento, EA/SP, recibieron el mismo programa, aunque a la inversa. 10 individuos se incluyeron en un grupo control de lista de espera. El entrenamiento en solución de problemas se adaptó de un enfoque de terapia aplicado con éxito para tratar adultos clínicamente deprimidos pero sin discapacidades. Los resultados en la mitad del tratamiento, 5 semanas, y en el posttratamiento, 10 semanas, indicaron disminuciones significativas, para los sujetos de ambos grupos de tratamiento, en las respuestas agresivas, en la sintomatología psiquiátrica y en las sensaciones de malestar, comparados con los sujetos del grupo control. Se encontró también que las habilidades de solución de problemas, la conducta asertiva y el funcionamiento adaptativo aumentaban significativamente del pre- al posttratamiento. Sin embargo, no se hallaron diferencias entre los 2 programas de entrenamiento en habilidades en las medidas dependientes. Los beneficios del tratamiento se mantenían en el periodo de seguimiento a los 3 meses. En una serie de estudios de caso único, metodológicamente adecuados, sobre distintos problemas emocionales, Mattson utilizó un marco de aprendizaje social que guiase el desarrollo de un paquete general de tratamiento donde se incluía el modelado, la representación de papeles, la retroalimentación de la actuación, instrucciones y refuerzo social. Los problemas psicológicos incluían la depresión, la conducta obsesivo-compulsiva y quejas psicosomáticas. Aunque es difícil averiguar qué componentes funcionaban como ingredientes activos responsables de los efectos positivos del tratamiento debido a la naturaleza compacta del enfoque empleado, estos casos representan probablemente un acercamiento más exacto de lo que los terapeutas hacen realmente en el mundo real.
Además, los resultados positivos relatados por estos estudios de caso demostraron la viabilidad potencial de las estrategias del aprendizaje social. En un enfoque similar, Losada Pesi y Paisei describieron un amplio paquete de tratamiento que abordaba los déficits en habilidades de sujetos ofensores sexuales con retraso mental. El paquete, que constaba de componentes de las habilidades sociales, como la educación sexual, y de componentes conductuales, como la economía de fichas y la psicoterapia conductual, tuvo éxito en lograr una integración parcial a la comunidad en 5 de los 7 sujetos. En otro estudio sobre el tratamiento de la conducta sexual desviada, Lund describió un enfoque conductual multicomponente para ofensores sexuales con discapacidades del desarrollo que incluía el entrenamiento en habilidades sociales, la educación sexual y procedimientos de manejo de las contingencias. El resultado satisfactorio, que se definió en parte como una disminución de la conducta ofensiva y un aumento del funcionamiento independiente, no estaba asociado a un componente específico de tratamiento. Estos programas, basados en las habilidades sociales, representan una desviación de los enfoques anteriores para el tratamiento de los ofensores sexuales, que solían incluir estrategias aversivas y se fundamentaban en los principios del condicionamiento clásico y operante, y se centran más en la adquisición de habilidades adaptativas. La obesidad en los sujetos con retraso mental se ha tratado también con éxito por medio de un enfoque del aprendizaje social que incluía varias estrategias conductuales de autocontrol y de prevención de las recaídas para la pérdida de peso, como el autorregistro de la ingestión de calorías, la disminución de la ingesta diaria de comida y el autorrefuerzo por el logro de objetivos. Ejemplo de un caso clínico. El siguiente ejemplo de un caso se presenta con el fin de describir una intervención real con un individuo con discapacidades del desarrollo donde se han empleado estrategias descritas en el apartado anterior. Presentamos el caso de Carlos, un hombre de 28 años con un retraso mental leve y un diagnóstico simultáneo de esquizofrenia. El equipo médico de la institución donde residía le remitieron a uno de los autores para que fuese tratado, debido a problemas con el control de su conducta, de modo específico, la agresividad hacia los demás residentes y hacia el equipo médico. A Carlos se le describió como sobrereactivo, paranoide y explosivo. Por ejemplo, había amenazado a otro residente con un cuchillo porque a este le llevó mucho tiempo terminar su colada. Carlos culpó del hecho a la idea de que no le agradaba al otro residente. Después de una evaluación completa, se descubrió que el problema específico más destacado de Carlos era la impulsividad. La decisión del terapeuta fue construir un programa paso a paso para moldear la conducta de autocontrol de Carlos. El programa individualizado empezó con estrategias básicas de relajación y finalmente se introdujeron estrategias cognitivo-conductuales de autocontrol. A Carlos se le enseñó en primer lugar a pensar antes de reaccionar. En un principio, aprendió a respirar profundamente para detener la ansiedad progresiva y contrarrestar la tensión muscular. Luego, se le enseñó a contar hasta 10, y más tarde a respirar profundamente. Debido a que le era difícil aprender esto, el terapeuta añadió un paso intermedio para ayudarle a cambiar su conducta hacia un mejor autocontrol. Carlos se diría a sí mismo alto e intentaría continuar con la relajación y la respiración profunda. Luego empezaría a contar hasta 10 mientras seguía respirando lenta y profundamente. Carlos practicó esta técnica de relajación varias veces en cada sesión, también se le requirió que practicara entre sesiones. Recibió una especie de tarjeta índice con recordatorios gráficos de las técnicas y se entrenó a los miembros del equipo médico de su residencia para que le enseñaran a practicarla. Además, se les explicó la justificación de las técnicas, de modo que las personas que le cuidaban pudieran complementar el tratamiento reforzando el progreso de Carlos. El entrenamiento del equipo de profesionales de la salud de la residencia fue también un medio estratégico para generalizar las nuevas habilidades de Carlos, ya que éstas serían fundamentales para proporcionarle un entorno terapéutico positivo en la residencia. Cuando Carlos demostró su capacidad para aplicar las estrategias de autocontrol, estaba ya preparado para las representaciones de papeles estructuradas, donde podía practicar las nuevas habilidades en situaciones que le provocaban una gran cólera. Algunas de las representaciones de papeles se basaban en circunstancias reales. Para otras, el terapeuta y el paciente inventaban juntos escenas que producirían probablemente ira y resentimiento. A menudo se incluía a los miembros del equipo médico en estas sesiones, lo que proporcionaba un entorno seguro en el que Carlos podía practicar las respuestas conductuales en situaciones potencialmente provocadoras de ira. Gradualmente, Carlos empezó a aplicar estas técnicas fuera del lugar donde recibía la terapia, en las situaciones reales que desencadenaban resentimiento e ira. Debido a que se incluyó a los miembros del equipo médico en el entrenamiento global,
Estos se encontraban disponibles frecuentemente para ayudar a guiar su conducta y reforzar las aproximaciones hacia un autocontrol más eficaz. En este punto se introdujeron varias intervenciones cognitivo-conductuales más. Con un cierto éxito inicial para poner freno a la tendencia de Carlos de actuar antes de pensar, el terapeuta fue capaz de introducir nuevas estrategias de afrontamiento y desarrollar nuevas habilidades cognitivas. Se inició el entrenamiento en solución de problemas. Así, con este procedimiento, cuando Carlos se sentía rechazado, el terapeuta revisaba conjuntamente con él todas las formas posibles de reacción. Una opción era volverse agresivo, como a menudo había hecho en el pasado. Otra opción podría ser ir a su habitación, donde se podía tranquilizar y utilizar las técnicas de relajación. Una tercera opción podía incluir hablar con su psicólogo y pedirle que le ayudara a distraerse o a pensar en el problema. Se repasaban también las consecuencias predecibles para cada una de las opciones. Por ejemplo, a los actos agresivos le seguiría probablemente la restricción física, la pérdida de privilegios, la hospitalización y que los demás le rehuyesen. Carlos tuvo en un principio problemas para aprender a anticipar las consecuencias de sus acciones. Una estrategia útil era revisar los incidentes pasados, como una forma de aprender a predecir las posibles consecuencias futuras. Gradualmente, Carlos se volvió muy experto en asociar consecuencias predecibles a acciones concretas en situaciones hipotéticas. Esta habilidad se volvió parte del repertorio cognitivo-conductual de Carlos para reaccionar a las situaciones estresantes. Después de respirar profundamente y contar hasta 10, empezó a pensar en distintas acciones posibles y a predecir las consecuencias. Fue capaz de generar cursos de actuación alternativos, anticipar sus consecuencias y escoger una alternativa sobre la base de esta información. Se introdujo también a Carlos en el entrenamiento de inoculación de estrés. En este aspecto del tratamiento, se le enseñó a anticipar las situaciones difíciles, b. imaginarse a sí mismo afrontando cada situación, y c. reforzándose a sí mismo por los intentos reales de afrontar la situación. Le fue especialmente útil ensayar autoverbalizaciones positivas del tipo, puedo manejar esto, cuando se enfrentaba a una situación estresante o sentía el comienzo de emociones negativas. Finalmente, se hicieron cambios en el sistema de reforzamiento por medio de fichas de Carlos. Se hicieron contingentes varios privilegios específicos con el empleo de las nuevas habilidades de autocontrol. Por ejemplo, al mostrar autocontrol, Carlos podría conseguir ahora la posibilidad de que su novia le visitara. Este era un reforzador potente, ya que estas visitas se habían dispuesto de forma aleatoria en el pasado. Además, Carlos se reunía una vez a la semana con su psicólogo para repasar los progresos, solucionar nuevos problemas y programar sus refuerzos de actividad para la semana. Consideraciones especiales sobre la aplicación de estrategias de aprendizaje social en pacientes con retraso mental. Ya que muchas estrategias cognitivo-conductuales se basan en procedimientos clínicos desarrollados para ser utilizados con individuos sin retraso mental, se puede intentar aplicar los mismos procedimientos en pacientes con discapacidades del desarrollo. Sin embargo, esta traducción raramente es tan simple y las siguientes directrices con respecto al empleo de esas estrategias puede aumentar la eficacia del tratamiento. 1. Incorporar estrategias para mantener la atención. Ya que atender al estímulo que se ha de aprender es esencial para el aprendizaje social, es importante proporcionar sesiones de adquisición de habilidades que sean entretenidas. Esto puede incluir la utilización creativa del video, del aprendizaje ayudado por el ordenador, de representaciones de papeles, de la participación frecuente del paciente y de juegos instructivos. 2. Debido a que lo destacado de los modelos es una importante variable en el aprendizaje social, se deberían tener consideraciones cuidadosas sobre la adecuación del modelo en cada situación de aprendizaje. En un caso, un joven con retraso mental leve ayudó a los autores a grabar una cinta de video que mostraba habilidades específicas de autocontrol. Otros pacientes informaron más tarde que observar a un igual tener éxito en el autocontrol les ayudaba a creer que ellos también podrían hacerlo satisfactoriamente. 3. Para un individuo con discapacidades de aprendizaje, la repetición del material puede aumentar la probabilidad de aprendizaje del mismo. Probablemente sea útil adoptar la expectativa de que los programas podrían requerir más sesiones para las personas con discapacidades del desarrollo que para los demás. Pueden ser necesarias también sesiones de apoyo durante los periodos de seguimiento. 4. Los individuos varían notablemente en su capacidad para generalizar las experiencias de tratamiento psicoeducativo.
Cuando se llevan a cabo tratamientos que se basan en estrategias de autocontrol y de autorregulación, podría ser especialmente importante proporcionar ejemplos concretos de distintas situaciones de la vida real. Esto aumentará la probabilidad de que un paciente pueda utilizar realmente la estrategia en estas situaciones. 5. El incluir refuerzos individualizados y específicos por el empleo por parte del paciente de las recién adquiridas habilidades adaptativas puede proporcionar un aumento de la motivación para utilizar nuevas estrategias de afrontamiento que sean difíciles de recordar. Conclusiones. A pesar de la conclusión de que las personas con retraso mental padecen un amplio rango de trastornos psiquiátricos con mayor frecuencia que los individuos sin discapacidades y necesitan más los servicios de tratamiento, la literatura apenas ha respondido a sus necesidades. Aunque algunos informes de la literatura caracterizan a la gente con retraso mental de leve a moderado como una población viable y apropiada para el tratamiento, los sesgos negativos del profesional contra estos individuos han seguido existiendo desgraciadamente. Basándose en la revisión de la literatura, parece que los procedimientos que incluyen estrategias cognitivo-conductuales y del aprendizaje social son claramente los precursores de las alternativas potencialmente eficaces para el tratamiento ambulatorio. Los programas de tratamiento que tienen como objetivo múltiples aspectos de la autorregulación pueden proporcionar una fuente especialmente rica de alternativas a considerar cuando se planifica el tratamiento. Ya que el autocontrol generalizado es una característica esencial de la gente que se ha adaptado a su entorno, debería continuar la investigación para explorar la aplicación de esos tratamientos en personas con retraso mental. Tendencias futuras de la investigación. Queda claro que es necesaria más investigación que evalúe una serie de estrategias clínicas para el tratamiento de personas con un diagnóstico doble de retraso y de trastorno mental. Las recomendaciones siguientes reflejan el camino específico que debería seguir dicha investigación. 1. Siempre que sea posible, la norma debería ser diseños de grupo con asignación aleatoria y condición de control. Sin embargo, los estudios de caso único bien diseñados que utilizan línea base múltiple, criterios con que evaluar el cambio o diseños alternativos de tratamiento, pueden proporcionar información importante sobre la eficacia del tratamiento y deberían tenerse en cuenta cuando no son posibles los diseños de grupo. 2. Las muestras deberían ser homogéneas con respecto a a. El nivel de retraso, b. El diagnóstico psiquiátrico, y c. La edad. El diagnóstico de retraso mental y de la psicopatología concomitante debería ser consistente a lo largo de los estudios y utilizar procedimientos que estén al día. 3. La evaluación debería ser de naturaleza múltiple, con distintos tipos de instrumentos de evaluación, por ejemplo, observación directa, autoinformes, entrevistas clínicas y en distintas áreas, por ejemplo, cognitiva, conductual, afectiva, interpersonal, biológica. 4. La evaluación debería incorporar medidas que sean relevantes para la población con retraso mental y también válidas y fiables. 5. Los estudios deberían examinar la importancia clínica y práctica de los resultados. 6. Deberían evaluarse los efectos de la generalización, especialmente con respecto a los cambios en el funcionamiento adaptativo, lo mismo que el mantenimiento de los efectos con el paso del tiempo. 7. Los problemas objetivo deberían ser socialmente relevantes, es decir, los que tienen un impacto directo en la mejora de la integración en la comunidad. 8. El estudio del proceso y de los resultados de la psicoterapia deberían asociarse a un modelo específico de psicopatología, especialmente a aquellos especialmente relevantes para una población con retraso mental. 9. Se necesita llevar a cabo estudios comparativos, integradores y de desmantelamiento de los componentes. Basándose en la información presentada anteriormente, es claramente evidente la existencia de estudios relevantes que sugieren la utilidad potencial de distintas alternativas de tratamiento para los individuos con diagnóstico doble. Sin embargo, a pesar de este hecho, solo se ha comprobado un número limitado de estrategias en las clínicas de psicoterapia. Creemos que los esfuerzos para desarrollar una literatura básica sobre el tratamiento de los problemas de personas con retraso mental ha alcanzado un momento decisivo. La necesidad de servicios de salud mental para esta población no ha sido nunca tan grande, la existencia del problema se encuentra bien documentada. Aún así, la mayoría de los clínicos están obligados a tomar decisiones clínicas sin la seguridad de una amplia base documental sobre tratamiento. Con o sin estudios bien diseñados sobre los resultados del tratamiento, esta población seguirá siendo atendida. Por ello se ha presentado aquí un orden del día para la investigación futura. Las clases de servicios que recibirá la gente con diagnóstico doble dependerá en último término de la calidad y relevancia de la investigación futura en esta área.
Aunque el número de estudios diseñados para evaluar las intervenciones clínicas en adultos con retraso mental es pequeña en comparación con los tratamientos para la población con una inteligencia media, existe un conjunto cada vez mayor de literatura que aborda la eficacia potencial de algunas intervenciones que han sido eficaces con otras poblaciones. Además de esta literatura, hay una serie de estudios que proporciona una comparación de los procedimientos de tratamiento en un intento de identificar aquellas estrategias que con más probabilidad proporcionarán resultados positivos. Además, como la tendencia actual en el cuidado de la salud mental refleja una política continua de desinstitucionalización, es especialmente importante la necesidad de programas, con base en la comunidad, que proporcionen tratamiento de tipo ambulatorio. Los estudios sobre el resultado de los tratamientos tienen el propósito doble de evaluar no solo la eficacia de una intervención particular, sino también de determinar su aplicabilidad para propósitos ambulatorios. Agradezco enormemente que hayas dedicado tiempo a escuchar el contenido de mi canal. Si te ha gustado, te invito cordialmente a suscribirte, ayudarme compartiendo y dando like. No olvides explorar también los audiolibros disponibles en mi canal. Hasta pronto y muchas gracias por tu apoyo.